Buenas, buen día, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos nuevamente para una segunda clase de análisis del mundo contemporáneo, ¿no es cierto? Espero que anden muy bien, estudiando mucho. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar, digamos, la clase de hoy haciendo un pequeño repaso de cosas de la clase pasada que tendrían que haber quedado claras y que son importantes para entender cosas que vienen a continuación, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de la diferencia entre modernidad, modernismo, modernización y edad moderna, ¿no es cierto? Entonces, dijimos que el modernismo es un movimiento artístico y literario, que la modernización es un proceso de transformación urbana, que la edad moderna es una etapa en la historia política de Occidente y que la modernidad es una etapa en la historia del pensamiento y de la mentalidad de los occidentales. ¿Sí? Y que la modernidad como etapa en la historia del pensamiento y la mentalidad de los occidentales es más amplia y dura más tiempo que la edad moderna, que es una etapa en la historia política. La edad moderna empieza entre los años 1453 y 1492 y termina con la Revolución Francesa en 1789. La modernidad, en cambio, empieza aproximadamente en el Renacimiento y termina en la Segunda Guerra Mundial. O sea, en el año 1300 y pico empieza y termina casi a mediados del siglo XX. Entonces es amplísimo el tiempo que abarca. Muy bien. El texto que estamos estudiando ahora es de un intelectual francés del siglo XX que se llama Lyotard. Escribe este libro en el año 1979 y el libro se llama La condición postmoderna. Entonces lo que sostiene Lyotard es que justamente la modernidad, ese periodo, ese tipo de mentalidad que empezó con el Renacimiento, ¿no? Y siguió hasta la Segunda Guerra Mundial, ya pasó, digamos. Estamos empezando a conocer un nuevo tipo de mentalidad en los occidentales. La modernidad propiamente ya pasó y estamos en algo, como en la siguiente fase, por así decirlo. Y esta siguiente fase él la llama posmodernidad. Entonces, esa manera de pensar moderna, esa manera de pensar de la modernidad, esa mentalidad de la modernidad, digamos, pasó y estamos ante una mentalidad nueva, ¿no? Entonces la sociedad tiene una mentalidad nueva. Es la mentalidad posmoderna. Entonces, bueno, el libro tiene 14 secciones, tiene una introducción y 14 secciones. A la introducción la salteamos y por ahora vamos, no sé si volveremos o no, o sea, si la veremos o no en algún momento la introducción, pero por ahora la dejamos a un lado. Y largamos directamente con la sección 1, ¿no? Que tiene como título El campo, el saber en las sociedades informatizadas. Entonces, ¿qué veíamos sobre esta sección 1? ¿No? Miremos que ya el título nos habla de sociedades informatizadas. Entonces ahí ya tenemos una diferencia importante entre las sociedades de la modernidad, ¿no? Las sociedades modernas y las sociedades posmodernas. Entonces, en las sociedades posmodernas, están informatizadas mientras que las modernas no lo están. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de informatización de las sociedades? Hablamos fundamentalmente de lo que la misma palabra está diciendo. La palabra está hablando de informática. Entonces, piensen que después de la Segunda Guerra Mundial se viene el boom de la informática, ¿no? La informática ya, o sea, la cibernética y demás, ya empezó a desarrollarse, empezó a explotar con la Segunda Guerra Mundial. Yo les dije la vez pasada que las guerras mundiales trajeron saltos tecnológicos muy importantes. Pasadas las guerras mundiales, estos saltos tecnológicos se trasladan a la sociedad civil. ¿Y cuándo la sociedad civil empieza a conocer la computación? En la década del 50. Entonces, a partir de la década del 50, cuando ya Europa terminó de reconstruirse, pasaron las guerras mundiales y los saltos tecnológicos que se dieron en las guerras mundiales se trasladan a la sociedad civil, ahí se empiezan a informatizar las sociedades. Las sociedades no estaban informatizadas. Entonces, la informática empieza a invadir las sociedades lentamente. Más vale que las computadoras en aquella época no eran lo que son ahora,
¿no? Pero aún así despertaban muchísima fascinación. Eran gigantes, ocupaban habitaciones enteras, pero fascinaba mucho la capacidad de cálculo, y sigue fascinando, ¿no? No sé si sigue fascinando. A ver, yo iba a decir esto. Fascinaba ver la capacidad de cálculo de las computadoras, que era increíble. Sigue siendo increíble. Lo que pasa es que hoy en día estamos más acostumbrados y lo tomamos como algo natural. Pero la capacidad de cálculo de una computadora es absolutamente impresionante. Entonces, vuelvo a decir, las computadoras en aquel momento no eran lo que son ahora, pero sin embargo empezaban a generar gran fascinación en la sociedad. Empezaron lentamente a achicarse, empezaron lentamente a ser más accesibles al público, lentamente empezaron a aparecer las computadoras personales. Con el correr de los años y con el correr de las décadas, esto con el correr de las décadas, en los 50 nadie tenía una computadora en su casa. Pero con el correr de las décadas, ¿no?, la computación se fue haciendo algo, digamos, que ocupa cada vez más espacio, que tiene cada vez más potencia, cada vez más, y que es cada vez más accesible al público. Bueno, esto es la informatización de la sociedad. Piensen que Lyotard escribe el libro en el año 1979, cuando ya se vienen viendo 30 años de esto. Entonces fueron 30 años, desde la década del 50 hasta el momento en que Lyotard escribe el libro, pasaron 30 años de informatización progresiva de la sociedad. Lo que él vio y lo que todo el mundo vio en esos 30 años fue cómo la computación pasó de ser algo, digamos, fascinante, pero que estaba solamente en las universidades, y que eran computadoras gigantes que ocupaban habitaciones enteras, a estar cada vez más presentes en el común de la sociedad. Entonces las sociedades se informatizaron. Y eso que no conoció, o sea, sí, bueno, iba a hablar de internet, pero mejor no lo digo porque voy a confundir más. Quédense con esto que acabo de decir. Ok, bien. Ahora, esta informatización de las sociedades, nos aclaraba Lyotard, no se da de manera sincrónica, sino que hay una cierta discronía, ¿no? Mientras hay sociedades que se informatizan, ya están más informatizadas que otras, y por lo tanto ingresaron más en la posmodernidad, hay otras que no tanto. Entonces, el ingreso en la posmodernidad se da de la mano de la informatización de las sociedades. Ahora bien, cuando hablamos de informatización de las sociedades, obviamente hablamos de una gran transformación tecnológica, ¿no? Esta informatización de las sociedades, estas transformaciones tecnológicas, van a incidir, van a afectar el estatuto del saber. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de estatuto del saber? Hablamos de qué es el saber, qué se entiende por saber, ¿no? ¿Qué viene a ser el saber? Bien, listo. Corté una partecita que para mí no quedó clara. Lo que estaba queriendo decir es que estas transformaciones tecnológicas, esta informatización de la sociedad, ¿no?, produce un cambio en la naturaleza del saber, en el estatuto del saber. Bien, eso ya empezamos a verlo la vez pasada. ¿Por qué? ¿Cuál es uno de estos cambios? Y que el saber, que en la modernidad podía ser considerado, por ejemplo, algo que enriquece el espíritu, algo que es parte de la formación del espíritu, pasa a ser una mercancía y a la vez una fuerza de producción, ¿no? Entonces, el saber está mercantilizado en la posmodernidad y a la vez el saber es una fuerza de producción. Bien. Bueno, ya habíamos hablado de un par de cosas más. Otra cosa importante, que el saber en la modernidad era un fin en sí mismo, era un propósito en sí mismo, y en la posmodernidad es un medio para otras cosas, pero nunca es un fin en sí mismo. ¿Ven cómo cambia el estatuto del saber? ¿Es un fin en sí mismo o es un medio para otros fines porque por sí mismo no tiene valor? Ok, bien. Bueno, a todas estas cosas se refiere Lyotard cuando habla de cambio en el estatuto del saber. Bien, y hablamos también, bueno, sobre que en la posmodernidad el saber está concebido como algo independiente de la formación del espíritu, ¿no? Y en la modernidad, justamente, el saber era parte de la formación del espíritu, parte de lo que era la formación como persona. Cosas que dijimos la vez pasada, ¿no? Y otra cosa más que comentábamos es que en la modernidad los estados nacionales tenían monopolio, privilegio sobre la producción y la difusión del saber. Y en la posmodernidad lo perdieron. Y otra cosa más,
es que en la modernidad los estados también tenían, digamos, privilegio en el manejo de los capitales de una nación, ¿no? Tenían control sobre la circulación de los capitales. Y en la posmodernidad ese control lo pierden. ¿Por qué? Porque tenemos compañías multinacionales, ¿sí?, que pueden manejar grandes masas de capital muy relevantes para una nación, pero sobre las cuales una nación no tiene poder. Ni siquiera Donald Trump tiene poder sobre esas masas de capitales. Puede tener poder sobre sus capitales, pero si ustedes se fijan, cuando estaba haciendo campaña Trump, él decía que quería volver a enriquecer el país porque había millonarios estadounidenses que tenían sus capitales colocados en diferentes países. Entonces él decía, estos capitales tienen que volver a Estados Unidos. Entonces, digo, esto lo digo a cuento de que se vea que ni siquiera el presidente de Estados Unidos, ¿no?, que está al mando del Estado más poderoso del mundo, tiene el poder sobre esos capitales. Esos capitales están independizados del Estado. Los capitales de las multinacionales están independizados del control del Estado. Y esto es un rasgo posmoderno. Esto es un rasgo posmoderno. Bien. Aparte de que Trump es una persona detestable, obviamente. Bueno, ok. Bueno, esto con respecto a más o menos un repaso ¿no?, de lo que fue digamos, de lo que fue la primera clase, que tuvo como bibliografía la sección 1. Dijimos también que el saber, otra cosita más, que el saber en la posmodernidad para ser operativo tiene que digitalizarse, tiene que pasarse al lenguaje de una computadora. Yo mismo en este momento el saber que tengo lo estoy pasando al lenguaje de una computadora, lo estoy digitalizando mi saber, y digitalizándolo es como pueden acceder a él. Ahí lo tienen, más claro imposible. Bueno, así es un saber operativo, es operativo. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tomar sus clases y podemos mantener la continuidad pedagógica que queremos mantener en la cuarentena. Si yo no hiciera esto, no es que no tengo saber, pero mi saber no es operativo, no es funcional, no está cumpliendo una función. Así sí está cumpliendo una función. Bueno, posmodernidad, ¿sí? ¿Y por qué posmodernidad? Porque justamente todo esto viene de la mano de la mano de la tecnología, que es lo que tengo enfrente, esa cámara que tengo enfrente. Entonces esa cámara que tengo enfrente informatizó la sociedad y me obliga a mí a informatizar mi saber, ¿no? Informatizar mi saber para que mi saber sea operativo, funcione. Muy bien. Bueno, el objetivo para la clase de hoy es cubrir los capítulos 2, 3 y 4. Los 2 y 3 los vamos a pasar más bien rápido. Y en el 4 nos vamos a detener un poco más. A ver. La sección 2, a veces digo capítulo, bueno, capítulo, sección. Al caso viene a ser lo mismo. La sección 2 tiene como título el problema, la legitimación. Esperen que no agarré mis hojitas para anotar. Denme un segundito. Bueno, acá estoy de vuelta. Ok, ya resolví el problema. A ver. Ok. La palabra, les decía, estábamos largando con la segunda sección, ¿no? La segunda sección del libro. Y se titula El problema, la legitimación. ¿Por qué el problema? El problema quiere decir, digamos, el asunto clave, ¿no? El asunto clave, está diciendo él, es la legitimación. Bueno, pero vamos por partes. A ver. Ok. No sé cómo poner la hoja. Bueno, vamos a intentar de usar la hoja así vertical. Vamos a anotar esta palabra. Legitimación. ¿Sí? Bien. Entonces, esta palabra va a requerir de cierta explicación, ¿no? A ver, él da una explicación de qué se entiende por legitimación. Vamos a probar de darle la palabra y ver si así nos va bien. Dice, sea una ley civil, ¿no? Una ley civil es una ley que sale
en el boletín oficial, supónganse, ¿no? O sea, sale una nueva ley. El Congreso sanciona una nueva ley. Entonces, sea una ley civil, se dicta. Tal categoría de ciudadanos debe realizar tal tipo de acción. Está inventando un ejemplo de ley civil, ¿no? Una nueva ley que dice, tal tipo de ciudadanos debe realizar tal tipo de acción. La legitimación es el proceso por el cual un legislador sería un diputado, un senador, o la totalidad del Congreso, obviamente. Entonces dice, vuelvo, la legitimación es el proceso por el cual un legislador se encuentra autorizado a promulgar esa ley como una norma. Entonces, si yo quiero sacar una nueva ley, y digo, bueno, no sé, invento, que todas las personas de tal edad hagan tal cosa, no sé, bueno, y que se cumpla. Digamos, yo estoy legitimado para promulgar esa ley, ¿tengo una legitimación? No. ¿El Congreso? El Congreso sí. ¿Cuál es la legitimación del Congreso? Que está formado por representantes elegidos por el pueblo, y eso es lo que caracteriza una democracia, porque la democracia es la forma de gobierno que elegimos, que esos representantes fueron elegidos con un sistema muy metódico, que la representación que tiene el pueblo es demográfica en la Cámara de Diputados, porque hay tantos representantes por cantidad de habitantes que tiene cada provincia, y es federal en el Senado, porque hay la misma cantidad de representantes por cada jurisdicción. Por eso el Senado es mucho más chico que la Cámara de Senadores, es mucho más chica que la Cámara de Diputados, etcétera, etcétera. Entonces hay todo un proceso que dice, ok, el Congreso está autorizado para hacer que esto sea una ley. Bueno, ese proceso que autoriza a alguien a decir que esto sea de tal manera, se llama legitimación. No sé, si en una monarquía el rey dice, bueno, no sé, que se haga tal cosa, ¿cuál es el proceso de legitimación? Que él es el elegido por Dios para gobernar en el plano terrenal. De hecho, a los reyes de reinos católicos, cristianos, en la Edad Media, les ponía la corona, bueno, no sé, no soy experto en el tema, pero digamos, en general a la corona se la ponía un sacerdote, ¿no? O el papa directamente. Entonces, en ese acto simbólico de ponerle la corona en la cabeza, que un representante de la religión le ponga la corona en la cabeza al rey, lo que se le está dando a entender a la población es que esa persona es la persona elegida por Dios para gobernar. Y ahí está su legitimación es religiosa. Es religiosa. Bueno, entonces, ven que hay diferentes tipos de legitimación de la autoridad. Ahí tenemos entonces más o menos lo que es la palabra legitimación. Vuelvo sobre el texto. Sea una ley civil, se dicta. Tal categoría de ciudadanos debe realizar tal tipo de acción. La legitimación es el proceso por el cual un legislador se encuentra autorizado a promulgar esa ley como una norma. Y ahora pasa de la ley civil a la ciencia. Atención acá. Sea un enunciado científico. Un enunciado científico puede ser, qué sé yo, nada puede viajar más rápido que la luz, por ejemplo. Entonces, sea un enunciado científico. Está sometido a la regla. Un enunciado debe presentar tal conjunto de condiciones para ser aceptado como científico. Entonces, así como en las leyes que nos gobiernan como sociedad civil, hay un proceso de legitimación, en la ciencia también. La diferencia es que el Congreso establece leyes para que nos gobernemos nosotros como personas y como comunidad, para que nos llevemos bien. La ciencia busca establecer cuáles son las leyes que gobiernan la realidad de la naturaleza, ¿no? Y esas leyes, en el primer caso, el de la ley civil, son los legisladores los que establecen esas leyes. Y en el caso de la ciencia, son los científicos los que establecen esas leyes, ¿no es cierto? Entonces
así como en el caso de la ley civil hay un proceso de legitimación, hay un proceso que autoriza a ese legislador a decir, esta es la ley. En la ciencia también hay un proceso que autoriza al científico a decir, esta es la ley. Acá hay una ley de la naturaleza, una ley de la realidad, una ley de la física. Nada viaja más rápido que la luz. Ahí tienen una ley científica. Bueno, ¿por qué eso es ley científica? Porque la persona que lo dijo contaba con el aval para decirlo. Hubo un proceso de legitimación. ¿Y en qué va a consistir la legitimación científica? Bueno, acá lo dice lo dice Lyotard y ya sabemos lo que es experimentar, dar pruebas, demostrar que es así, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, está. Se entendió, me parece que se entendió la idea, que quedó claro. Entonces, para él hay una comparación entre una cosa y la otra, ¿no? Tanto en la ley civil como tanto en la promulgación de leyes civiles como en el descubrimiento, el establecimiento de leyes científicas, en ambos casos hay un proceso de legitimación. Y esos dos procesos de legitimación son más parecidos que lo que parece. Son más semejantes que lo que uno se puede imaginar. Entonces, vamos a hacer algo así. Vamos a anotar. Establecimiento no quiere decir acá un establecimiento, un edificio, ¿no? Sino el acto de establecer. Establecimiento de leyes civiles, establecimiento de leyes, es muy difícil escribir bien con un fibrón tan grueso. Establecimiento de leyes civiles, establecimiento de leyes científicas. Bien. Bueno, ambas pasan por un proceso de legitimación. Qué difícil que es escribir acá, no me queda lugar en la hoja. A ver, ambas pasan por un proceso de legitimación, ahí lo noté. ¿Sí? Bien. Y estos procesos de legitimación presentan entre sí más parecidos que los que uno pudiera imaginarse. Más vale que un científico se horrorizaría de que se le diga que el proceso de legitimación que sigue su ciencia es semejante, tiene muchos parecidos con el que tiene el Congreso. Bueno, para el Lyotard, para los posmodernos, es así. Hay bastantes parecidos. Y esto choca, y está bien que choque, pero bueno, vamos a ver cómo lo fundamenta Lyotard. De eso se trata lo que viene después en el libro, ¿no? O sea, hay choca y es provocador. Es un proceso parecido a la legitimación de las leyes civiles. Pero él va a tratar de fundamentarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los científicos tienen también como su congreso. De hecho, tienen literalmente congresos, ¿no? Entonces, así como me estoy adelantando un poco, ¿no? Pero así como un diputado puede proponer una ley y eso se discute entre todos y se determina entre todos si es así o no. Bueno, en el caso de los científicos también, porque hay una comunidad de científicos que finalmente es la que te va a avalar y decir, sí, la verdad es que tenías razón, o te va a decir, no, salí acá, estás diciendo disparates. Las pruebas que estás dando no son suficientes, etcétera. Entonces, digamos, cada una, o sea, si bien son tipos de leyes diferentes, las leyes civiles y las leyes científicas, la legitimación, tanto en un caso como en el otro, responde a ciertas reglas de juego, y esas reglas de juego son semejantes. Ok, bien. Una cosita más con respecto a la sección 2, algo que queda como ahí colgado, pero que después lo vamos a retomar. Él por ahí menciona la diferencia entre el saber científico y el saber narrativo.
el saber científico creo que es lo que menos, no requiere, digamos, en este contexto no requiere mayor explicación. Pero vamos a hablar un poquito del saber narrativo, mínimamente. El saber narrativo, digamos, es el saber, viene a ser el saber de los mitos. Cada sociedad tiene sus mitos, ¿no? Entonces, los griegos tienen sus mitos. ¿Qué son los mitos? Los mitos son historias cuentos, donde en general aparecen figuras relevantes, cuentos que conoce el común de la sociedad. Cuentos que todas las personas que forman parte de una comunidad conocen. Historias que conocen todas las personas que forman parte de una misma comunidad. Entonces, los griegos tenían sus mitos. Vos no podés ser griego e ignorar la historia de la guerra de Troya. Es un mito griego. No podés ser griego e ignorar, qué sé yo, la historia sobre las infidelidades de Zeus a su esposa. O sea, son historias conocidas por todo griego. Si vos no conoces eso, medio que no sos griego, digamos, porque los mitos hacen a la identidad de una sociedad. Entonces, no importa acá si a vos te gusta Zeus o no te gusta Zeus, te cae bien o no te cae bien. El punto es que si vos no sabés quién es Zeus, en verdad es como que no sos griego. Si no sabés quién era Aquiles, medio que no sos griego. Te podrá parecer un héroe, te podrá parecer una persona caprichosa que peleaba cuando se le cantaba, lo que sea, pero no podés ser griego y desconocer quién es Aquiles, ¿no? Bueno, qué sé yo, entre los vikingos también lo mismo. Vos no podés ser griego y desconocer quién es Odín, y desconocer quién es Loki, etcétera, etcétera. Vos no podés ser, por ejemplo, no sé, egipcio y desconocer quién es Anubis, ¿no? Quién es Isis, etcétera. Bueno, y así con todos los mitos de todas las sociedades. Tampoco soy experto en el tema. El punto es que nosotros, los argentinos, también tenemos nuestros mitos. Hay mitos argentinos. Y repito, si bien conocer un mito hace a tu identidad como miembro de una comunidad, eso no significa que a vos necesariamente te guste el mito. Entonces, ¿cuáles son mitos argentinos? Por ejemplo, Eva Perón. Entonces, vos podés amar a Eva Perón, podés odiar a Eva Perón, le podés decir Evita, le podés decir la Eva, decirle como quieras, pero el punto es que no hay argentino que no conozca la historia de Eva Perón. Y la historia de Eva Perón se cuenta de diferentes maneras. Ojo ahí, porque la historia de Eva Perón no es unánime. Entonces, se puede contar de una manera, por ejemplo, si simpatizás por ella, o se puede contar de otra manera si vos pensás que fue alguien que le hizo daño al país, por ejemplo. Entonces, el punto es que todos sabemos quién fue Eva Perón, todos conocemos la historia de Eva Perón. Hay variaciones en la historia de Eva Perón, en cómo se cuenta esa historia, pero si vos te hablan de Eva Perón y no sabes quién es, o te hablan de Maradona y no sabes quién es, o te hablan del Che Guevara y no sabes quién es, o te hablan de Gardel y no sabes quién es, medio que en algún punto no entra en cuestión que seas realmente argentino, si no sabes quiénes son esas personas. Si te hablan del Che Guevara, decís ¿quién? Y esto no significa que te tenga que gustar o que tengas que odiar al Che Guevara. El punto es que es parte de nuestra identidad saber quiénes eran esas personas, ¿no es cierto? Bueno, ni hablar, qué sé yo, de Sarmiento, otro mito, ¿no? Bueno, así con con San Martín también, obviamente. Entonces, toda sociedad tiene sus mitos. Bueno, esas historias constituyen el saber narrativo. Esas historias constituyen el saber narrativo, ¿no? Bien, listo. Bueno, con esto, entonces, especificar qué es el saber narrativo y distinguirlo del saber científico, que es fácil, es otra cosa que Lyotard dice en este capítulo, en esta sección 2. ¿Está bien? Bueno, avanzamos hacia la sección 3. La sección 3 se llama el método, los juegos de lenguaje. Ok.
Entonces, Lyotard nos dice en esta sección 3 que la estrategia que él va a usar para analizar la sociedad posmoderna sí, el método que va a usar es el estudio de los actos de habla, el estudio de los actos de habla. Así que atención a esto. ¿Por qué? Espera, no sé si se llegó a ver bien. A ver, actos de habla. Ok. Vamos a reflexionar un poquito sobre esto de actos de habla, porque debiera llamarnos más la atención de lo que... O sea, lo que quiero decir, quizá en principio nos llame mucho la atención esto de hablar de actos de habla, ¿no? Esto de actos de habla. Pero debe llamar la atención más que lo que parece. ¿Por qué? Porque tradicionalmente pensamos que la acción y el habla son dos cosas diferentes. Una cosa es hablar y otra cosa es actuar. ¿O no? ¿O no? No hay una gran diferencia entre los actos y las palabras. Bueno, en el punto de vista que toma Lyotard, hablar es también actuar, ¿no? Pero especialmente ciertos actos de habla. O sea, hay ciertas cosas que uno puede decir que por cómo las dice y en el contexto en que las dice, el solo hecho de decirlo constituye un acto. Entonces hay muchas situaciones de la vida en las cuales hablar no es solamente hablar. Hablar es al mismo tiempo actuar, ¿no? Entonces, estamos empezando a abrir el asunto. A ver. Para empezar a interiorizarnos del tema, tenemos que entender que cada vez que hablamos, estamos emitiendo un enunciado. ¿No es cierto? Bien. Enunciado. Bueno, enunciados. Todo el tiempo emitimos enunciados. Yo ahora estoy emitiendo enunciados. Si yo les digo, Lyotard era un autor francés, estoy emitiendo un enunciado. Si yo les digo, ¿cómo andan? Estoy emitiendo un enunciado. Si yo les digo, Lyotard entra para el primer parcial, estoy emitiendo un enunciado. Si yo digo, estudien mucho, por favor, estoy emitiendo un enunciado. Y todos esos enunciados son de diferente clase. Entonces, cuando hablamos emitimos enunciados, pero hay diferentes clases de enunciados. Vamos a ver cuáles son esas clases de enunciados. A ver, vamos a arrancar con los enunciados denotativos. Ok. Estamos hablando de un enunciado denotativo cuando lo que tenemos es un enunciado que afirma algo acerca de algo. Parece raro, ¿no? Como que no se entiende. A ver, por ejemplo, si yo digo, el día está nublado, ¿estoy diciendo algo acerca de algo? Sí. Estoy diciendo, está nublado acerca de el día. Ahí va. Si yo digo, la luz es lo que viaja más rápido de todas las cosas, ¿qué estoy diciendo? Algo acerca de algo. Acerca de la luz, estoy diciendo que es lo que viaja más rápido que todas las cosas. Si yo digo, qué sé yo, tal político, el político X es un gran corrupto, estoy afirmando algo que es un gran corrupto acerca de otro algo. ¿Quién? El político X, ¿no? Entonces, estos son enunciados denotativos, en los cuales se afirma cierta cosa acerca de cierta persona, se afirma algo acerca de algo. Dejémoslo así, que creo que ahí casi salió bien. Capaz si trato de aclarar más, oscurezco. Así que quedémonos con eso que dije recién. Invente sus propios ejemplos, van a ver que hay un montón. Ok. Ahora, si yo digo, el día está nublado, afirmé algo acerca de algo, eso es un enunciado denotativo. Bien. Lo que yo dije, ¿tuvo algún efecto sobre el día? Que yo haya dicho algo acerca del día. ¿Tuvo algún efecto sobre el día? En realidad no tuvo ningún efecto sobre el día. El día no cambió lo más mínimo. Mi afirmación sobre el día no produjo ningún cambio en el día. ¿No es cierto? Ahora, si yo soy el rey
y digo, fulano es un traidor. Ahí, ¿eso es un enunciado denotativo? Uno podría decir, sí, porque afirmaste algo acerca de algo. Sí, afirmaste algo acerca de algo, pero quien lo afirmó es el rey. Entonces, ¿eso que afirmó tiene algún efecto sobre ese algo? Sí, claro, pasa a ser un traidor, porque en una monarquía lo que dice el rey es verdad, siempre es verdad, por definición. Entonces, eso no es un simple enunciado denotativo, de hecho no es un enunciado denotativo, es lo que Lyotard llama un enunciado performativo. ¿Sí? Enunciados performativos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los enunciados denotativos y los performativos? A ver si logro que se me entienda esto. Para que se me entienda bien la diferencia, quizás ya lo entendieron, pero bueno, aunque lo hayan entendido, hay que poner los puntos más sobre las IES, para que se entienda bien, para que lo podamos formular de la manera más precisa posible. Vamos a hablar de esto, de los referentes. Entonces, si yo digo, el día está nublado, ¿cuál es el referente de lo que digo? El día. Si yo digo, fulano es un político corrupto, ¿cuál es el referente? Fulano. Si yo digo, Borges es un gran escritor, ¿cuál es el referente? Borges. Si yo digo, qué sé yo, las peras son deliciosas, ¿cuál es el referente? Las peras. Entonces, ¿el referente cuál es? Es ese algo acerca del cual estás hablando. ¿No es cierto? Ahí está. Bien, eso es el referente. Entonces, en los enunciados denotativos se dice algo sobre un referente, pero lo que digo no tiene ningún efecto sobre el referente, no lo modifica en nada. En cambio, los enunciados performativos, hablo sobre un referente, pero mi mismo acto de hablar ya modifica ese referente. Entonces, si yo soy el rey y digo, Mengano es un traidor, el referente es Mengano, y lo que yo digo, ¿tiene algún efecto sobre Mengano? Sí, automáticamente lo convierte en traidor. ¿Por qué? Porque yo soy el rey, y lo que digo yo es verdad. Entonces, es un enunciado performativo, habla sobre algo, pero por el mismo hecho de hablar sobre ese algo, ya lo modifica, lo convierte en traidor. Eso es un enunciado performativo. El ejemplo que da Lyotard es, bueno, si yo digo, supóngase yo Pablo Nieto, digo, la universidad queda abierta. Ok, ¿tiene algún efecto sobre la universidad? No. Pero si lo dice el rector de la universidad en el primer día del ciclo lectivo, la universidad queda abierta, es performativo, porque el referente es la universidad. Y al hablar sobre la universidad, por ser él el rector y decirlo en determinado contexto, tiene efecto sobre la universidad. Entonces queda abierta por el mismo hecho de que él lo dijo, ¿no? O mismo ahora lo estarán viendo con la cuarentena. Si el presidente dice, se flexibiliza la cuarentena, bueno, ¿es un enunciado performativo? Sí. Porque no está solamente hablando de la cuarentena, sino que lo que él dice, por ser la persona que es y en el contexto en que lo está diciendo, tiene efecto sobre eso. El referente es la cuarentena. Bien, está hablando de la cuarentena. ¿Pero es un simple enunciado denotativo? No, porque lo que dice tiene efecto sobre el referente. ¿Qué efecto? El efecto de flexibilizarla, ¿no? Y permitir que haya salidas de 1 hora, 1 vez por día, etcétera, y todo lo que anunciaron ayer en el noticiero. Obviamente esta clase ustedes la van a ver desfasada. Yo me estoy adelantando, como se darán cuenta. Estoy grabando clases por adelantado. No sé en qué momento mirarán esta clase, pero yo la grabé al día siguiente del anuncio del presidente. O sea que hoy es domingo 26 de abril. Bien, pero el ejemplo me vino bien. Ok, luego tenemos enunciados prescriptivos. Enunciados prescriptivos. ¿Sí? Los enunciados prescriptivos son enunciados del tipo, son enunciados donde lo que se manifiesta es un pedido, una orden, algo que se espera que el otro cumpla. Entonces, si yo digo, hagan silencio, eso es un enunciado prescriptivo.
Lo cual no significa que necesariamente vayan a hacer silencio. Quizás en silencio, quizás no hacen silencio. Si yo digo, Dios ayúdame, eso es un enunciado prescriptivo. Le estoy pidiendo a Dios que me ayude. Si yo digo, fuera de mi casa, te estoy como dando la orden de que salga de mi casa. El punto es que sea un pedido, sea una orden, lo que se está diciendo es algo que se espera que el otro cumpla. ¿Sí? Que podrá cumplirse o no cumplirse. ¿Está bien? Bueno. Y después hay otros tipos de enunciados que ya no nos interesan tanto, que los menciona por ahí Lyotard, que son, por ejemplo, una promesa, ¿no? ¿Qué sé yo? El mes que viene voy a ir a visitarte. Les decía, una promesa, una interrogación, ¿no? ¿Cuál es tu película favorita? Son otros tipos de enunciados. Y hay más, hay más. Pero el punto es que, bueno, los que más nos interesan por ahora son los denotativos, los performativos y los prescriptivos. Y especialmente los performativos. Ya vamos a ir viendo por qué. Bueno, muy bien. Ok. Ok. Bueno, y en el capítulo, en la sección 2 dice algunas otras cosas que por ahora no nos interesan tanto. Bien. A ver. Bueno. Vamos a hacer una cosa, vamos a frenar acá la segunda clase porque explicar los capítulos 2 y 3 junto con el repasito que hicimos de la clase anterior me llevó más tiempo de lo que yo pensaba, y en la sección 4 lleva bastante tiempo de explicar. Vamos a cortarlo acá, va a quedar una clase como más cortita, ¿sí? Pero si ya me pongo a explicar la sección 4 va a quedar demasiado larga la clase, así que no tengo como un término medio. Prefiero cortar la clase acá y esto queda como una clase de las secciones 2 y 3, ¿no? Sabiendo siempre que no estoy explicando exhaustivamente el texto, sino que voy seleccionando las cosas que más nos importan para esta materia. Y queda para la clase siguiente la explicación de la sección 4. ¿Está bien? Bueno, listo. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao.